Bienvenidos a Valientes Podcast, el lugar en donde escucharás historias reales de empresarios dispuestos a ayudarte a cumplir tus sueños, en donde la conciencia y el desarrollo humano son pilares para construir un emprendedor valiente. Valientes, ¿cómo están? Yo soy Katia Reyes y el día de hoy me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Valientes Podcast, la historia detrás del personaje. El día de hoy me acompaña una mujer que es líder empresarial, líder de familia, líder social y que además tiene licenciatura en trabajo social, que ha hecho muchísimas cosas como ser escritora, ser líder de multinivel con ya más de 8 años de experiencia en el mercado. Y bueno, pues además de contarles quién es profesionalmente, quiero que ella nos cuente quién es de manera personal. Bienvenida, Rus Hernández, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y con todos los valientes que nos van a ver en este espacio tan padrísimo. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, cómo te has forjado como la mujer tan valiente y fuerte que eres el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Rus Hernández es una mujer muy resiliente. Una mujer que obviamente ha cometido muchos errores desde que decidió, y lo digo que fue el error más bonito de mi vida, porque cuando yo salí de la preparatoria no sabía qué estudiar. Entonces yo lo que quería era no sufrir en la escuela, porque las matemáticas como que no se me dieron mucho, y yo lo que quería era algo que no tuviera que ver con matemáticas. Así que uno de mis maestros que nos daban optativas en la prepa me dijo: Rus, la carrera de trabajo social cubre con tu perfil. Ve a la UDG, revisa, ve las materias y si te gustan, ahí anótate. Fui, chequé que no hubiera matemáticas y me inscribí, hice mi examen, quedé a la primera en la UDG y creo que ha sido pues una de las casualidades más bonitas porque me encantó mi carrera, excepto el área médica porque no me gusta, el dolor ajeno me apachurra, pero la verdad es que disfruto mucho el estar rodeada de la gente, el contacto con la gente y que hoy en día a lo que me dedico sé que me da herramientas muy padres precisamente porque hago un trabajo social, aunque no sea específicamente en algún sector público o en sector privado, sino el trabajar yo con tanta gente. ¿De qué viene ahí? Tuve un preescolar, también soy licenciada en educación preescolar. Estuve 8 años en ese preescolar, lo quité porque no era lo mío. Después, pues me casé, tuve a mis 2 hijas, pero la decisión que yo tomé desde antes de casarme era que yo no quería trabajar para nadie más, tener horarios forzosos. Yo creo que porque yo quedé marcada en ese aspecto de que yo veía a mi papá solo en las noches, ¿sí? Y los sábados un rato en la tarde y los domingos. Entonces yo quería tener algo diferente. Y yo siempre le dije a mi esposo, en el momento en que tú y yo nos casemos, tenemos que emprender para estar juntos. Y así se ha logrado ya por 21 años. Puse una lavandería, quité el kinder, porque enfrente de la lavandería tenía la escuela primaria. Y dije, de aquí soy. Salen de la primaria mis hijas, yo estoy atendiendo mi negocio y la sorpresa fue que apenas acabamos para comer. Me fue bien porque fue una experiencia, tomé muchas amistades, aprendí mucho. Me gusta mucho el servicio al cliente, pero no era lo que yo quería para mi vida. Estancarte en si hay clientes, tienes dinero y si no hay clientes, pues no tienes dinero. Sí, y ahí desafortunadamente pues tiene que llegar a cubrir una necesidad del cliente que no toda la gente necesita porque tienen lavadora en casa. Totalmente de acuerdo. Y a ver, Rus, me voy a regresar un poquito antes de empezar a hablar del lado profesional, el tema de las lavanderías, que está súper interesante, pero que además viene con muchos retos, no solamente el hecho de salir a la búsqueda del cliente. Cuéntame, ¿cómo es que conoces a Juan? Porque Juan y Rus, déjenme les cuento para los que no conocen a esta pareja tan increíble, es una pareja que todos vemos como una pareja sólida, como una pareja que realmente forma un equipo, que crecen juntos, que trabajan juntos, pero que no solo trabajan en el tema profesional, sino que trabajan en formar una familia súper bonita y que los vemos juntos para todos lados. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo conociste? ¿Y cómo han logrado tener el vínculo tan bonito que tienen hasta hoy? Y sobre todo,
el hecho de que los vemos juntos para todos lados 24/7. ¿Cómo le hacen con eso? Sí, fíjate que Juan tiene un carácter muy pasivo y yo soy colérica, o sea, yo soy más, no explosiva porque yo no soy ni gritona, a lo mejor mandona así, pero los dos creo que desde que nos conocimos fue, a lo mejor mucha gente no cree en ello, pero fue amor a primera vista. Yo lo conocí a él porque él trabajaba en un partido político que se llamaba, porque ya no existe, Fuerza Ciudadana, donde mi suegro era el presidente de ese partido. Juan, mi esposo, tenía, si acaso, 1 año de conocer a su papá. No lo conocía. Entonces empezó a trabajar con él. A mí me invita un familiar mío a participar como ayudante. Yo ya tenía mi kinder, apenas estaba iniciando con el kinder, pero yo siempre he sido muy hiperactiva. Entonces yo salía del kinder y me iba al partido político a ver en qué ayudaba. Okay. De estar ahí en esas alianzas, me convocan para que yo me quede como diputada federal, como candidata a diputada federal, lo cual, confieso, yo no sabía qué hacía un diputado federal. No me preguntaron, fue aviéntate, Rus, me empezaron a mandar a la radio, estuve en el periódico y a mí me gustó. Conozco a Juan en un evento del Día del Niño. Él estaba inflando globos para repartir en el centro de la ciudad de Guadalajara y yo lo vi y dije, ay, ese muchacho se ve muy tierno, ¿no? Y yo soy 5 años más grande que él. Entonces dice que él me ve, pero nunca pensó que yo le fuera a hacer caso, pero yo siempre he sido como muy amistosa y no me ando limitando en a ver a quién le hablo o no. ¿A los cuántos años se conocieron? Yo tenía 25 años y él tenía 20. Ok. Sí. De hecho, así empezó la amistad. Estuvimos, creo que, saliendo como amigos 3 meses. A los 6 meses de novios me dio un anillo de compromiso y le dije que sí. Y en 6 meses posteriores preparamos la boda a la iglesia y me casé al año de novio. ¿Se casaron en 1 año? O Sí. sea, y Juan con sus 20 añitos, 21 y yo 26. Y dijeron, vamos a casarnos. En ese momento puede sonar, por ejemplo, que lo tenían todo muy resuelto. Pero cuéntame cómo estaban, cuál era la situación. ¿Realmente tenían un lugar donde vivir? ¿Iban a ir a vivir con los papás? ¿Había un embarazo en curso? ¿Qué estaba pasando? Sí, no, embarazo no hubo. ¿Dónde vivir? Pues rentamos. De hecho, estuvimos viviendo en casa de mis papás. Ellos nos rentaron una casa a nosotros, la casa de mis papás. Juan tenía su trabajo, él trabajaba en una fábrica de ropa de playa donde él se enseñó a hacer esto. Y yo tenía el preescolar y trabajaba en el partido político, igual Juan. Entonces, obviamente, fue como un enamoramiento, pues muy pronto, muy rápido. No pensamos, yo creo que ni él ni yo, en un futuro, ¿no? Yo nunca me puse a pensar realmente, porque creo que no fue ingenuidad, fue amor genuino. Okay. Porque yo en ningún momento pensé, si Juan lo corren, ¿qué vamos a hacer? Si yo ya no tengo mi emprendimiento, que era el preescolar, ¿qué vamos a hacer? Yo me sentía segura de lo que yo ganaba y él se sentía seguro de lo que él ganaba. Pero, ¿qué sería? Como al año de casados, a él lo despiden o él renuncia porque ya no estuvo a gusto. Y ahí fue donde empezamos como a ver la situación crítica, porque él tenía la secundaria trunca, no la terminó. Juan viene de una familia disfuncional, que tampoco me percaté yo de eso y que no, jamás me voy a arrepentir, por supuesto que no. Mi suegra fue una persona muy atenta, muy linda conmigo, con sus nietas, y que pues no, o sea, pero mi suegra tenía que trabajar 2 turnos. Ellos vivían al límite en la cuestión económica, y son cosas que yo no vi, que no me enteré hasta después de casada, porque yo a mi suegra la conocí ya a punto de casarme. Okay. Sí, porque Juan no vivía con ella. Sí, porque todo fue muy rápido. Todo fue rápido y yo no, o sea, tal vez, yo a veces platico con mi esposo, le digo, tal vez si yo hubiera conocido un poco más a fondo tu historia, por mi historia no hayamos empatado
y haya puesto algún pero digo, gracias a Dios que no fue así, porque pues nos la llevamos muy bien, somos un matrimonio estable, que no nos agredimos, que obviamente como todos, pues sí hay, o sea, pero como tú bien lo dijiste, Claro. desde que nos casamos convivimos todos los días, es rarísimo cuando yo estoy sola y que él no me acompañe o viceversa. Ok, ahora sí, cuéntame, ¿qué sucede cuando decides dejar el preescolar a Juan? Juan decide dejar su trabajo y entonces ponen la lavandería. ¿Cuál fue el primer reto con el que se encontraron al poner una lavandería? Porque muchos escuchan que las lavanderías dejan mucho, que son un gran negocio, que mira, pon una franquicia de lavandería, te va a ir súper bien, trae el nombre, ta. ¿Cómo fue con ustedes? Fue trágico porque no había dinero, nosotros veníamos de un fraude, ya nos posicionamos bien económicamente, yo dejé el preescolar porque ya no había niños, ¿sí? Ya habían abierto un turno extra en la tarde en un preescolar cercano y los niños son de escasos recursos económicos, entonces mi preescolar se empezó a quedar sin niños, yo decido cerrar, pero en ese momento Juan ya estaba emprendiendo él, haciendo la ropa de playa, fabricándola él de pie a pa. Ok. Llegamos a tener 8 empleados, pero estábamos creciendo muy rápido también. Fue en ese inter cuando yo decido, es como decir, ok, yo no me voy a atener solamente a una entrada de dinero, yo quiero hacer algo. Claro. Ajá. Dije una lavandería, porque pues ahí está la primaria, está la facilidad de local, que el local es de mi papá, y dije, de ahí soy, ¿no? Y yo en la lavandería, pues te puedo ayudar. Eran jornadas que nos aventábamos muy padres, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando para sacar los pedidos. Tuvimos la mala fortuna de que la vida nos jugó pues feo, porque intentaron secuestrar a mi papá en Tabasco, erróneamente, porque pues mi papá no era un hombre rico ni ostentoso, él fue a trabajar. Pero él fue presidente de un partido político. No, ese fue el papá de Juan. El papá de Juan. Fue el papá de Juan, no, aquí fue a mi papá. Tu papá. ¿Y qué motivo, qué razón les daban los secuestradores? Pues mira, yo tenía a mi hija que ahorita tiene 15 años, tenía 11 días de nacida cuando nosotros recibimos esta noticia que mi mamá nos dijo, sálganse de la casa, todos, sálganse, escóndanse, la situación está crítica. Mi papá pudo, no recuerdo bien, no quiero decir cosas que no son, pero mi papá tuvo la oportunidad de hablarle a mi mamá para decirle que él ya se había escapado. Fue en Tabasco y al parecer fue alguien muy cercano a nosotros que estaba trabajando con él allá en Tabasco. Entonces, ¿qué hacía él en Tabasco? Es constructor, mi papá. Okay. Estaban haciendo una aceitera allá. Entonces creían que él tenía mucho dinero por ser el constructor de esa aceitera. Creemos que por ahí va la cosa, porque gracias a Dios mi papá se pudo regresar con ayuda de unos trabajadores caminando en la selva, porque donde estaban haciendo eran 2 aceiteras las que estaba haciendo, era una cerca de Palenque. Okay. Y la otra no recuerdo exactamente dónde, pero era una zona abierta de mucha vegetación. Fueron momentos horribles porque a mí no me querían decir, porque un día antes me habían retirado las puntadas de la cesárea. Entonces mi esposo fue de agarra las cosas que puedas. Me acuerdo que subió la cuna de mi bebé y yo me fui con una sandalia de una y con otra de otra y fue rápido, súbete a la camioneta y vete. Como a las 2 horas. ¿Por qué estaban huyendo ustedes? Porque la amenaza fue directa hacia mí y hacia mis hijas. Sabían que nos encontrábamos en mi casa, que no habíamos salido ese día y tenían toda la información. Y sí llegaron a mi casa donde vivíamos antes y la vecina nos avisó que querían tumbar el portón. Entonces fue como, yo de ahí enfermé. Porque el hecho de que no sepas quién te quiere hacer daño cuando realmente tú no tienes ni siquiera la solvencia económica para sostenerte tú en ese momento y te quieren quitar lo poquito que tú tienes, la verdad me asusté mucho. Mi papá también estuvo enfermo 6 meses, mi papá, y yo duré 7 años. ¿De qué te enfermaste? De estrés. Después de 7 años me diagnosticaron estrés postraumático. Okay. Porque, pues imagínate,
tú no puedes controlar lo que sientes, el miedo que sientes. Estuvimos nosotros viviendo en un cuarto que rentamos Juan y yo, que no salíamos. La lavandería contraté a alguien por teléfono. Publiqué que necesitaba a alguien que me ayudara y Juan fue a llevarle las llaves y decirle, nadie puede saber de nosotros. Si te preguntan quiénes son de la lavandería, no digas nada. Y estuvimos 3 meses en un cuarto, literal. Obviamente, el saber que tu familia corre riesgo, fíjate, cuando regresamos a nuestra casa, no era una calle muy transitada, era terracería. Y el saber que de noche pasaba un vehículo, yo entraba como en pánico. Sí, mi corazón se me salía. Yo le decía a Juan, es que van a tocar y nos van a matar. O sea, para mí fue años de horror. Y también de saber que cómo la gente puede hacer algo así. No, yo con mis hijas chiquitas. En ese inter, pues a Juan ya le estaba yendo muy bien. Teníamos a una empleada que se encargaba de hacer la cobranza en Ixtapas y Guatanejo. De lo de la ropa. De lo de la ropa de playa. Y ya teníamos alrededor de 2 meses, y es que no recuerdo muy bien las fechas, pero nosotros fabricábamos y ella nos hacía pedidos. Y como nosotros fiábamos la ropa, ella cada sábado iba a cobrar, nos manda un mensaje para decirnos que había chocado, se quebró el pie, algo así, y que en 2 semanas no iba a poder hacer la cobranza, pero que ya le había avisado a la gente. Pues fueron 2 semanas que ella tuvo para poder cobrar, para recoger ropa y para irse a Ciudad de México. Porque... Para escapar. Sí, lo de Ciudad de México lo supimos hace como 5 años, más o menos, yo creo, que ella, porque resultó ser conocida de la esposa de un amigo mío, de Ixtapas y Guatanejo. Y es que siempre, o sea, Sí. que, ojo, siempre la verdad sale a la luz. Cuando tú Sí. crees que ya la mentira que dijiste quedó atrás, que no pasa nada, hay algo que va a sacar esa verdad. Por eso, a mí, Rus, me chocan las mentiras. O Exactamente. sea, trato de no decir mentiras porque cuando dices una, siempre se te va en cara. Y Sí. digan los que nos están escuchando si sí o si no, si les ha pasado. Pero a ver, Rus, entonces... Vamos a hacer recapitulación. Tú te casas, tenías el preescolar, él estaba en el partido, luego se juntan, ponen la lavandería, pasa el suceso del secuestro de tu papá, tienes este estrés postraumático, pero antes hay una anécdota que a mí se me hace muy curiosa que siempre cuentas de la situación del preescolar con uno de los niños del preescolar. Y es que es curioso, Rus, porque yo te veo a ti y veo a una mujer súper resiliente que ha sabido salir de un reto, de otro, y que de todo toma un aprendizaje. Entonces, a ver, cuéntanos qué sucede en el preescolar antes de que lo cierres con este niño y que también es parte de hacerte tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pasaron muchas cosas con los niños. Fíjate que una de los traumas que a mí más me afectaron, y digo trauma, fue que el primer día de clases que se abre ciclo escolar, la supervisora de zona en ese entonces nos cita para organizar el año. Y estábamos revisando precisamente las fechas de los cumpleaños, ¿no? Cuando recibo yo una llamada y me dicen, Rus, hay un niño que pagaron el desayuno, pero el niño no está. O sea, los niños entraban a las 9 de la mañana y desayunaban a las 10. Ya había pasado 1 hora. Claro. Y el niño, a la hora de llevarle el plato, no estaba. Abrieron aljiber. Buscaron en todos lados. El niño se salió. La directora no ¿Cuántos estaba. años tenía? Porque era un preescolar. 6 años, estaba en 3º de preescolar. Ok. El niño se sale del kinder porque la dirección estaba, no te cuenta, es el portón y a un ladito está la dirección en donde yo estaba y yo soy la encargada de cerrar y poner candados. Pero como nos avisaron un día antes que teníamos que ir a la zona para hablar con la supervisora, pues obviamente las personas que a mí me ayudaban con el aseo y en la puerta omitieron ponerle la llave a la puerta. Ok. Entonces el niño sale, camina 2 cuadras y atraviesa la carretera que va del Salto. Bueno, es del Verde hacia el Salto, de carretera Chapala hacia el Salto. El niño se atravesó la carretera, un niño de 6 años. No lo encontrábamos, llamaron a la policía,
Cuando ya tuvieron que hablar a la policía fue cuando me avisan a mí. Y yo estaba ahí con la supervisora y dice la supervisora, vete, rápido. Y otra de las compañeras se molesta mucho y dice, es que nosotros no deberíamos estar aquí porque somos particulares y es un sistema muy diferente y tenemos que estar al pendiente aunque sean pocos niños. Así me fui. Mi compañera me llevó porque Juan ya estaba... ¿Qué ibas pensando en ese momento tú? Que se lo robaron. O sea, yo dije, es que alguien lo sacó o el niño se fue y lo agarraron. La zona era una zona rural y estaba despoblado. Entonces yo dije, es que esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Y dije, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿Al personal? ¿A mí por estar atendiendo lo que la supervisora me dice? La verdad es que fue terrible. Cuando yo voy dando la vuelta así en la carretera que mi compañera me llevó, estaba Juan estacionado con el niño. Lo habían detenido unas personas que vendían comida en la carretera porque lo vieron atravesarse y ellos lo ayudaron y el niño lo único que quería era irse a su casa. Y lo encontraron entonces queriendo regresar a su casa. Se me sacó la boca de nuevo otra vez. Es que la verdad son vivencias muy canijas, muy canijas. ¿Qué aprendiste tú de eso? Ay, Dios mío, que tenemos que tener control en muchas cosas. Los niños son una responsabilidad enorme, y frente a un preescolar debes de ser una persona totalmente responsable de las vidas que te ponen a cargo. Entonces, aquí hubimos muchos responsables que omitimos precisamente estar en alerta y en el control, tanto las maestras como la persona que me ayudaba a cerrar. Es que no debimos de haber hecho eso. Y digo, yo no tuve opción porque fue un llamado de la supervisión, pero aún así soy responsable. Claro, ¿y la mamá qué te decía? Nada. La mamá me dijo, no, es que yo estaba, Katia. O sea, yo era un mar de lágrimas, yo era o sea, es que esto no, o sea, no. O sea, yo estaba enojada, no podía ni decirles a las maestras nada, me volteaban a ver, yo veía que habían abierto el aljibe porque tenía candado y las llaves las traía yo, lo quebraron, ajá, o sea, por la desesperación de que no lo encontraba, o sea, yo entiendo, ¿no? Que podemos hacer cosas por desesperación, pero yo veo eso y dije, ay, no, imagínate donde de veras alguien haya abierto el aljibe y se haya ido el niño o algo, o sea, no, digo, gracias a Dios, no pasó a mayores. No pasó a mayores porque Dios es muy grande. Cuando habló con la mamá me dijo, no te preocupes, Rus, no pasó nada, el niño está bien y no pasa nada. Le dije, vamos a asumir las consecuencias legales que se tengan que asumir, porque si hubiera sido mi hija, claro, tú no te la acabas conmigo. Le dije, yo sé lo que es eso. Entonces, hablamos, platicamos, obviamente yo... Te lo juro que fue así como que yo ya quería cerrar en ese momento y obviamente lo decreté porque yo ya no aguanté mucho tiempo. Creo que fue ese ciclo y otro más y yo dije bye. Y con eso listo. Sí, no. Ok, y bueno, pues ahora sí, regresándonos al tema de la lavandería, tu papá logra regresar de la parte del secuestro, a ti se te desarrolla este estrés crónico, esta fatiga. ¿Qué afecciones trajo el estrés a tu cuerpo, a tu vida? ¿Qué cambios físicos tuviste o qué afectaciones físicas tuviste debido al estrés? Empecé con comezón en los ojos, mucha comezón. ¿Dentro de los ojos? Sí, dentro de los ojos. Enseguida empezaban a hincharse, o sea, a cerrarse los ojos. Me empezaba a hinchar de los pómulos, la cara se me deformaba. Me empezaba a dar picazón en todo el cuerpo, se me ponía rojo el cuerpo, el cuello, me ardía el estómago, pero como si me pusieran brasas de lumbre, y era desesperación, vómito, mareos. Entonces yo iba al doctor y me decían que era alergia, que qué había tomado, porque una vez que yo empezaba con los síntomas era el dolorón de cabeza, que yo quería calmar el dolor de cabeza, y decía, con que se me quite el dolor de cabeza. Claro. Pero tomaba un analgésico. Y el doctor con el que yo iba, que era el doctor de la esquina, me decía que era alergia, que me había hecho una reacción alérgica. Pero yo le decía, es que la pastilla me la tomé después. Ok, entonces es alergia a algo y alergia a algo. Hay que identificar qué agarraste o qué hiciste yo. Pues lo de siempre, porque yo siempre estoy en la lavandería. Entonces
Los químicos que yo puedo manejar son los de siempre. Me empezaban a doler las plantas de los pies, la espalda, al grado de que no podía caminar. Tenía que apoyarme de un carrito para poder caminar. Tenía insomnio, no dormía. Empecé a engordar, subí 30 kilos y fue pues 7 años, fue una etapa muy complicada porque no me sabían dar un diagnóstico certero. Me daban medicamentos que yo podía comprar sin receta para el estrés. Sin embargo, nunca tuve una asistencia y en mi ignorancia nunca pensé en ir con un psiquiatra o con un psicoterapeuta para que me pudieran ayudar y darme un diagnóstico. El diagnóstico lo tuve 7 años después, por un neuropsiquiatra, que él me dijo, lo que tú tienes es estrés postraumático y ya tienes mucho tiempo con él, no te has atendido y esto es de hablar, de soltar, de perdonar. Me habló cosas muy bellas, que fue donde yo entendí realmente, pero también entendí por qué la vida me puso en esa situación, porque, bueno, a través de él conocí los productos que me ayudaron a perder peso y me ayudaron a recuperar todo este envenenamiento que yo tenía en mi cuerpo por tanto cortisol que secretaba. Claro. Obviamente, pues estuve nadando todo un año, estuve en psicoterapia con Jimena Ráciga, que ella me ayudó, pero ya hace 4 años más o menos. Y me ha ido muy bien. Excelente. ¿Y Juan qué decía en ese proceso mientras te veía luchar con este estrés, te veía luchar con tu propio cuerpo, contra un sobrepeso, contra enfermedades, pues que si bien no tenían un padecimiento tal cual, un síntoma, sí existía? Juan se preocupaba mucho por mí y sobre todo porque llegó un momento en el que yo me dejé de arreglar. Me dejé de gustar, ¿sí? Yo decía, ¿para qué me arreglo? Si todo el tiempo estoy en la lavandería, ya no me queda nada de mi ropa, no me siento cómoda, ni siquiera hay dinero para comprarme un par de zapatos, entonces, ¿para qué le juego al vivo, no? Y me empecé a dejar. Yo no sabía y no entendía que yo también estaba pasando por un periodo de depresión, porque no lo sabía identificar. Juana en ese entonces ya había entrado a trabajar al despacho de materiales con mi papá. Okay. Y Juana ya hacía de todo. Y la verdad es que, pues por más que hacíamos, por más que trabajábamos, por más que tratábamos de hacer cosas, no nos rendía el dinero. Y fue una etapa complicadísima en la cuestión económica, pero yo creo que también esa parte como que nos unió más a nosotros, porque en vez de tener esa sensación de estar peleando todo el tiempo, sí tuvimos problemas, por supuesto. Una vez él se fue de la casa por lo mismo, porque yo soy hiperactiva, yo soy colérica y si ya terminé de hacer algo ya estoy pensando en lo que viene, ¿no? Y él es más pasivo. Pero fue la única vez. Y fue por temas de que yo ya estaba de verdad desesperada de saber que el negocio se fue abajo, que lo de la lavandería no daba porque cuando no se descomponía una máquina se descomponía otra y lo que yo alcanzaba a juntar era para pagar las composturas. Entonces la vivimos muy mal. Fueron años después de esa tragedia, después de que yo quité el kinder, la que ya no nos pudimos reponer. Fueron 7, 8 años. Rus, ¿qué cambió? O sea, ¿cuál fue la pieza clave en el engranaje que generaron ustedes o que se generó en el exterior? ¿De dónde viene ese cambio tan luminoso que ustedes tuvieron? Porque me cuentas algo trágico en donde no tenían, como tú lo mencionas, ni para comer y ahora los vemos como una pareja empoderada a la que le va bastante bien. Que pues siguen creciendo y que cada vez se les ven más éxitos adelante. ¿Cuál fue esa pieza clave? Mira, cuando yo tengo a un papá extraordinario. Él siempre nos ha enseñado a luchar por lo que queremos, a ser mujeres de bien. Pero yo, con la terapia y con mi decisión, porque fui yo, veía a mis hijas y yo decía, yo no quiero esto. No me voy a permitir que mis hijas vean a una mamá fracasada
una mamá derrotada, una mamá que les pueda negar unos churritos a sus hijas porque no tiene dinero para comer. Yo tomo este problema de salud que yo tuve como la mejor bendición que me ha pasado en la vida, porque yo sé que esto es obra de Dios. El que yo me enfermara y que conociera a este personaje, a este doctor, le digo personaje porque no sé quién es, yo estuve en urgencias nada más, y me recomendaron un producto con el cual yo empecé a hacer negocio después. Fue tanto mi cambio físico que en el momento en que yo empiezo a bajar de peso, empiezo a sentirme bien, pero fue un cámbiate el chip ahorita y sé otra persona. Empiezo a ver diferentes las cosas porque yo empiezo a comercializar con los productos que a mí me funcionaron y yo ya no podía atender la lavandería. Empecé a buscar opciones para entregar los productos con una amiga que manejaba y yo me bajaba a entregarlos y yo me traía bastante dinero. Lo que ganaba en una semana lo sacaba en un día. ¿Una semana de la lavandería? Sí, lo sacaba en un día. Sí. Okay. Entonces empecé a trabajar en ello, pero también empecé a trabajar en mi persona, en reconocerme yo, en entenderme yo, en saber cuál era mi dirección, porque yo me perdí. Cuando no tienes dinero, cuando empiezas a engordar, cuando no te sientes merecedora, cuando ya vives con miedo de por qué alguien te quiere lastimar si tú no hiciste nada, a mí me pasó factura. El no tener ese control emocional que todo mundo necesitamos tener, por eso amo la terapia, porque si no sabes cómo hacer las cosas, un especialista te puede dar esa orientación para que trabajes en esas herramientas humanas. Yo me empecé a transformar, Katia, completamente empecé a visualizar la mujer, la mamá y la esposa que yo quería ser desde siempre. Y una vez cuando yo ya no podía con el negocio porque era tanto lo que yo empecé a vender y empecé a agrupar a la gente en un grupo de WhatsApp, yo me volvía loca con 19 personas que estaban bajando de peso y que ya estaban vendiendo y le pedí ayuda a Juan. Me dijo, Juan, dame la oportunidad de yo liderar el grupo y yo enfocarme en la creación de líderes. Juan ya había estudiado la secundaria abierta, ya había estudiado la preparatoria abierta, y estaba incursionando en la licenciatura. Apenas acababa de entrar. Juan le gusta mucho leer, mucho, y aprende muy rápido. Entonces yo me siento muy orgullosa de él por todo lo que él ha logrado, porque él me hizo líder a mí. Entonces íbamos un día platicando de cómo ya teníamos dinero suficiente guardado para irnos a un viaje, a un todo incluido con mis hijas, y cómo las iba a cambiar a un colegio particular. Y me dijo Juan, en un tope, en la carretera, veníamos de tarde y se paró. Y me dijo, quiero hablar contigo. Y dije, dime, si seguimos con este ritmo de trabajo, si me regalas 5 años de credibilidad, yo te prometo que nuestra vida va a cambiar. Entonces yo volteé y le dije, ay Juan, pues confío. Estamos en el camino y yo confío en que todo va a salir bien. Y lo logramos. En 2 años y medio nosotros ya estábamos comprando casa, ya habíamos cambiado de vehículo. Nos empezó a ir muy bien. Y no me refiero solo a lo económico, Katia. Creo que eso viene por rebote. Pero el que tú te dejes enseñar, el que quieras aprender, es algo maravilloso porque te empiezas a construir de una manera diferente a la que tú conocías. Porque este trabajo, ser líder de multinivel, es muy complicado. Sí, porque hay mucha gente con la que tú tienes que trabajar, a la que tienes que lidiar, vaya, guiar, contener, escuchar, y también tú, esa resiliencia de decir, híjole, conozco los niveles de conciencia, entiendo que ellos están creciendo, yo tengo que apechugar, ¿no? Y bueno, pues luego les va súper bien, y yo no lo puedo creer, Rus, no lo puedo creer de verdad, pero viene... Y yo siempre hablo de que la vida es como una ola del mar. Sí. O sea, para mí el océano es una de las cosas más bellas que existe en el mundo y me encanta. Y esta analogía, justamente yo estaba sentada viendo el mar cuando entendí cómo funciona la vida. Es como el mar. Viene una ola que te levanta
y te hace sentir que estás en la cúspide, que estás en el pico, que estás increíble, justo como lo estás mencionando. Puedes adquirir tus cosas materiales, tienes una mayor estabilidad familiar con tu pareja, con tus hijas, tú en tu persona te sientes bien, tu físico, y entonces sientes que estás surfeando esa ola como el mejor surfista del mundo. Pero tarde o temprano esa ola va a romper. Y muchas veces ese éxito, ese primer éxito, porque a mí me gusta hablar de que el éxito no es solo una vez en la vida, sino que tenemos muchos éxitos, muchas mini victorias alrededor de nuestras vidas. Entonces tú alcanzas ese primer éxito con Juan, pero cuando este primer éxito normalmente nos alcanza, no estamos preparados para mantenerlo. Sabemos que lo tenemos, sabemos que se siente padre, sabemos que... Pero cuando no sabemos mantenerlo, puede llegar alguna situación externa que nos lo arrebate y no saber cómo sortearlo. En este caso, a ustedes les llegó una situación externa muy complicada, que no me puedo ni imaginar, que empatizo muchísimo contigo y pues que quiero que nos cuentes, pero sobre todo más allá de saber lo que sucedió, ¿qué aprendes de esto? ¿Cómo puedes volver a levantarte? Porque en este podcast siempre hablamos de eso. Hay un momento en el que estamos destrozados, sí, pero por fuera, a las caras de las redes sociales, a la cara de esas personas que nos siguen, como es tu caso, estas personas de multinivel, pues tienes que estar sonriente. Entonces, sucede algo en específico con esta casa que ustedes acababan de comprar, con esta familia estable que estaban formando, así que cuéntame qué sucede y cómo le haces para levantarte. Ok, nosotros ya teníamos un año con otra casa que compramos, la que tú conoces. La casa en la que vivíamos, que es nuestra, desde 17 años atrás, sufrió un incendio porque en donde nosotros vivíamos había bodegas. Es una residencial, pero había bodegas. Una de esas bodegas operaba clandestinamente. Los vecinos, un domingo atrás, fueron a tocarnos a la casa para decirnos que olía mucho a gas, que si podíamos hacer algo, que porque ellos ya habían reportado línea telefónica y no habían ido. Entonces mi hermana, de cuenta, está mi casa, enfrente de mi hermana y una bodega de mi papá y los demás vecinos. Mi casa era la de al final de la calle. Ok. ¿Era en pendiente o era horizontal? Se hacía como una bajadita en donde yo tenía mi casa. Era la última casa y ahí se hacía como un huequito, okay. ¿Sí? Nosotros obviamente les dijimos, hay que hacer algo, hacemos un escrito, si mi hermana ya reportó, si mi papá ya reportó, la vecina ya reportó, ustedes ya reportaron y no vienen, pues hay que hacer algo. Eso fue un domingo. El miércoles estábamos nosotros en la casa comiendo. Te contaría toda la historia para que veas cómo Dios nos ayudó. Adelante, pero es tu espacio. ¿Sí puedo? Bueno, ¿sí? Ese día nosotros teníamos mucho trabajo, Juan y yo. Teníamos que ir a hacer algunas afiliaciones con personas que iban a integrarse al multinivel y me cancelaron. Entonces dije, nos cancelaron. ¿Sabes qué? Llévame al mercado. Voy a hacerles enchiladas a mis hijas. Ya teníamos tiempo que queríamos comer rico, ¿no? Fuimos al mercado, compré las enchiladas, llegamos a la casa y me dice Juan, Rus, me estoy durmiendo. Me voy a ir por Dalai a Tlaquepaque a la preparatoria. Me voy a quedar ahí y voy a hacer unas cosas que tengo pendientes en la computadora para que no me dé flojera. Ah, está perfecto. Se va Juan y en eso yo estaba preparando las cosas cuando oigo que llega un vehículo a mi cochera. Entonces me asomo y veo que es el transporte escolar de la primaria de mi hija. Y yo me enojé. Salgo y le digo, ¿por qué me están dejando a mi hija una hora antes? Si ustedes saben perfectamente que no hay nadie en mi casa. Entonces dice, no se preocupe, señora, lo que pasa es que faltaron 2 niños y pues ya no tenemos a quién repartir y aquí nos íbamos a esperar. Ah, ok. Y entonces yo dije, qué bueno, porque teníamos un compromiso en un teatro, íbamos a hacer una convención con el equipo y dije, íbamos a hacer una presentación de ensayo. Claro. Dije, qué bueno, entonces se alcanzan a bañar y nos vamos tranquilos, ¿no? Le digo, se pasa mi hija, le digo, mi hija, báñate en lo que llega tu papi. Entonces le marco yo a mi hija, le mando un WhatsApp a mi hija y le digo, mi hija, cuando vengan entrando a la colonia, me mandas un mensaje para empezar a pasar las tortillas al aceite. Y me dice, Dalai, mami, ya estamos abriendo las puertas del cancel.
O sea, todo fue muy rápido. Sí. Llegaron todos muy rápido a tu casa. Salió antes. Y como vio estacionada la camioneta de mi esposo, salió. Entonces empiezo, hago la comida rápido, nos sentamos los 4 y cuando yo creo que llevaba 2 bocados, el piso se cimbró. Y yo le digo a Juan, ¿sentiste? Y volteamos a ver las lámparas. No se movieron las lámparas. Solo fue el piso. Entonces empezamos a escuchar gritos. Y le dije, ay no, Juan, sal a ver qué pasó. Se levanta Juan, abre la puerta, sale. Tranquilo. Sí. Y en eso yo veo que corren dos personas que estaban fincando porque mi papá estaba construyendo. Corriendo 2 personas y gritando, corran. Y en eso grita Juan, ¡corran! Yo estaba descalza, en pijama. Mi hija igual, porque se acababa de bañar. Entonces mi hija, en vez de correr para afuera, se sube por sus tortugas. Yo me pongo mis chanclas, agarro a mi perro y me salgo. Se salen primero mis 2 hijas, me regreso por mi bolsa y cuando salgo, lo primero que veo es la casa de mi hermana y la bodega prendidos totalmente. Incendiados. Sí. Entonces yo no me pude mover. O sea, fue un impacto porque yo pensé, mi hermana tenía un perro San Bernardo, que el perro vivía en la cochera y tenía el cuarto de la lavadora y ahí dormía él. Entonces yo dije, el perro se llamaba Beto, dije, ya se quemó Beto. Y mi hermana, no me pude mover, Katia. O sea, me quedé como engarrotada y Juan me gritaba y Juan lo que hizo fue sacar la camioneta porque yo no me movía. Entonces, cuando yo siento ya el fuego que ya me estaba calando a mí, fue cuando corrí, pero mi quijada era así mi mandíbula. Pero ¿el fuego estaba ya en tu casa también? En toda la cuadra. O sea, se quemó media cuadra. Se quemaron las casas de media cuadra. La bodega explotó cuando llegó un tráiler a desasolvar, dice, gasolina. Y al momento de estar vaciando la gasolina a los contenedores, explotó. Entonces, fue un incendio muy sonado. Estuvo mucho tiempo en las noticias. Mis hermanas salieron en las noticias. Yo me fui con mis hijas, Juan, pues obviamente Juan nos sacó y nos dejó. Sientes el fuego, te subes a la camioneta y se van. ¿Y tú qué pensabas? ¿Tu papá y tu hermana seguían ahí? ¿Cuál era tu forma de pensar en ese momento? En el Inter pude marcarle a mi hermana porque ni eso podía hacer. Me contesta mi hermana, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Yo pensé que se estaba quemando. Juan lo que me dijo es, ahorita le damos la vuelta a la manzana y a Dara y a Yona los sacamos por la parte de atrás. No estaban en su casa. Le dije, se están quemando las casas. Ahorita voy. Me traje al perro a la veterinaria para que le hicieran su corte de pelo, que lo raparan. Entonces no estaba ni el perro ni mi hermana. Sí estaban sus gatos, pero no se alcanzaron a quemar ellos. Mi casa, como hacía cunita al final, sí se quemó. Fue pérdida total. Mis gatos se quemaron, no los pudimos sacar, no alcanzamos. O eran ellos o era yo. Yo me dio una crisis de ansiedad terrible. ¿Tú aún estabas pasando esos 7 años de estrés? ¿O fue durante esos 7 años? Yo ya estaba bien. Yo ya estaba bien, plena. Pero es horrible saber. Mis hijas tenían 3 patos. Tenemos un jardín muy grande. Había 3 patos, estaba una paloma que llegó sola. Y mis gatos, pues, ¿cómo los agarras? Ellos corrieron. Porque después fue un estruendo y yo sí le decía a Juan, es que regrésate por ellos. Pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a meter entre la lumbre? Los sacaron los bomberos con vida, pero quemados. Entonces, a mí me dolió mucho eso. Y me volví a hundir. Ya tenía mucho que no lloraba. Fue una situación. A mí no me dolió lo material, Katia. ¿Lo perdieron todo? Todo. Salimos con lo que traíamos puesto. Mis animales duraron 8 días hospitalizados. Fueron 4 gatos los que se quemaron, todos adoptados, porque hubo un tiempo en donde yo recogía animales atropellados o enfermos. Juan y yo lo hacíamos, los esterilizábamos, los alivianábamos y los dábamos a adopción. Y esos 5 gatos, todos eran adoptados. Y la verdad es que tengo todavía sus cenizas porque me cuesta desprenderme, porque sé que pues duele. Claro. El dolor que ellos vivieron es, si nosotros que vimos por fuera todo el desastre,
A dos los tuvimos que sacrificar y los otros dos están en mi casa, ya con pelo, están bien. Una tiene asma por todo el humo que inhaló, pero está bien, está enorme la Timmy. Pero son vivencias que te marcan. Sí, claro, son vivencias bastante complicadas que, como mencionábamos hace ratito, no esperas cuando estás en una situación de éxito, de plenitud, no esperas este tipo de accidentes. Exacto. Y creo que yo te lo mencionaba la otra vez, bueno, yo creo mucho en el tema de las energías, ya lo saben, que nos escuchan. Fueron 2 gatos y tú tienes 2 hijas y para mí esos animalitos dieron su vida, su energía a cambio de la energía, el alma de tus niñas, porque se pudieron ir los 4 sanos y salvos gracias a que tomaron una decisión inmediata. ¿Qué más sucede? Una vez que termina el incendio, tú regresas a la casa, te piden que vuelvas a la casa. ¿Qué pasa ahí? No pudimos regresar porque todo quedó en escombros. La estructura de la casa no se dañó más que una parte muy, muy leve, porque las vigas con el calor y con el agua de los bomberos se enchuecaron así. Entonces, la segunda planta se separó de la primera y se veía el jardín, pero en estructural fue todo, pero lo perdimos todo excepto el cajón de los pasaportes. Íbamos a viajar a Colombia 8 días después y no se quemaron los pasaportes, actas de nacimiento, nada de nuestros papeles, escrituras de las casas, nada se quemó. Y mi Biblia sí se quemó, la tengo, está por fuera, pero la abres y por dentro está perfectamente y la sacamos de los escombros de toda mi ropa, porque esa Biblia fue una herencia de mi abuela y me encanta contarlo porque ella me la heredó antes de morir en vida. Y esa Biblia yo le tengo un cariño especial y obviamente pues sí, está rota por fuera, está negra, está como picada de la humedad por el agua, pero la abres y la puedes leer perfectamente y yo la saqué porque yo tenía la esperanza de por lo menos sacar un par de zapatos que yo pudiera ponerme para pasar los días, ¿no? Tengo una foto en donde estoy negra del tizne con los ojos hinchadísimos, cerrados, claro, por tanto que lloré. Y ver mi casa así es complicado, pero sí nos dejó una enseñanza tremenda de gratitud, porque si mis hijas no hayan salido temprano, ambas, posiblemente vuela el camión con todos los niños, porque fue a la hora en la que a mí me entregaban a mi hija, la de la primaria, y era un camioncito escolar. Entonces, mi papá estaba construyendo a un lado de mi casa y a mi papá le habló uno de sus choferes para decirle que había chocado y que mi papá traía la tarjeta de circulación. Y mi papá se retira porque mi papá es de las personas que llegan y mientras cuida a los albañiles, él se duerme en su camioneta. Y estaba durmiendo en la camioneta cuando le hablaron para que se fuera. Mi papá iba en la esquina cuando explotó la bodega. Entonces, yo estoy infinitamente agradecida con Dios porque esto fue una gran oportunidad que nos dio para que nadie de la cuadra tuviéramos ni quemaduras, ni perdiéramos más de lo material, que eso se recupera con trabajo. ¿Consideras que fue un milagro? Sí, Katia. ¿Y cómo cambió tu vida eso? Primero fue de mucho dolor. Estuvimos 5 meses viviendo en casa de mis papás, porque la casa que ya habíamos comprado un año anterior estaba en remodelación, entonces no estaba habitable. Okay. A nosotros no quisieron pagarnos porque la empresa se declaró en quiebra porque los multó Ecología de Tonalá, Ecología creo que del Salto y de Guadalajara. Entonces fue como, pues si quieres, te doy 500,000 pesos. Los daños de estructura de mi casa eran de 1,300,000 pesos. Y la ropa, y los muebles, claro, o sea, tu vida entera. Claro. ¿En dónde? Y aún así tuvimos que negociar para que pudieran darle un poco más a mi papá, porque mi papá perdió totalmente su bodega.
De todo esto que me dices que tú estás bastante agradecida, obviamente, por la salud de tu familia, por la salud de tus vecinos, ¿qué es lo que más agradeces de esta situación? Que haya sido de día, que hayamos estado juntos y que no hayamos sufrido ningún tipo de daño físico o lesión, nadie de los de la cuadra. Porque creo que eso, el sufrir quemaduras o el tener un trauma más grave, no es fácil. Y yo agradezco por la vida de mis hijas, porque Dios acomodó todo para que las cosas se dieran de una manera en la que pudiéramos salir justo a tiempo. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Esto hace cuántos años fue? 3. Hace 3 años. Hace 3 años. Y mira, hoy te vemos reconstruida, vemos a esta familia reconstruida, los vemos sólidos, los vemos creciendo, los vemos exitosos en equipo. ¿Cómo le hicieron para levantarse de eso en solo 3 años? Porque son 3 años que podrá sonar mucho para algunas personas, pero cuando respecta a iniciar de cero o a poner un negocio, 3 años realmente es muy poquito. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuáles son esos engranajes que hicieron para tener la vida nuevamente plena que tienen el día de hoy? Tomé terapia. Yo tuve que volver a reconstruir mis miedos. Tomé terapia. Me reinventé. Obviamente con la ayuda de Juan y de mis hijas. Busqué el consuelo de Dios. Porque duré muchos meses con culpabilidad. A mí me estaba matando la culpa de no haber podido sacar a los gatos. Claro. Aparte, tuve un momento de mucho coraje porque hubo alguien que me dijo, pero yo no entiendo por qué te pones así si eran unos gatos. Y yo dije, no me digas eso, claro que sienten. Son familia. Exactamente, entonces la cuestión fue no derrumbarnos. Tuve que tener mucha fortaleza frente a mis hijas, no para que no vieran que tenía una mamá triste, sino porque yo quiero que ellas vean que nada más fue material. Empezamos a trabajar fuerte, como siempre lo hemos hecho. Se fueron todos nuestros ahorros en la reconstrucción de la nueva casa que estábamos haciendo. Se fue todo lo que teníamos, porque no es fácil. Teníamos planes de en 2 años terminarla y ya cambiarnos. Pero fue un duelo forzado. Uh-huh. Fue llegar a casa de tus papás, dormir en camitas individuales, con los gatos quemados, con mi perro. Fue un ave también que también salvaron, un ave de mi hija. Pedir permiso en las escuelas porque no teníamos ropa. La vida me ha dado muchas amistades muy bellas a raíz de esto, porque supimos de verdad quién es solidario contigo, quién te ama de verdad, quién te ayuda de verdad. Y créemelo, Katia, que nosotros recibimos incluso ayuda de un desconocido, que nos soltó casi 100,000 pesos de ropa, tenis, todos los enseres que necesitamos, porque él vende ropa que trae de Estados Unidos. Él nos dio todo para no batallar, desde calcetines, tenis, perfumes, bolsas, chamarras, suéteres, todo. Sin conocernos, a nosotros llegamos al tianguis, porque yo iba a ir a la Paca a buscar algo para ponernos, porque el incendio fue un miércoles. Claro. Y el sábado fuimos y el señor nos vio, pues yo traía los ojos hinchados, negros del tizne, y él nos comenta y me dice, ¿les puedo preguntar algo? Y yo, sí, claro. ¿Qué les pasó? No, pues yo me agarré a chille, porque yo traía los sentimientos a flor de piel. Y dijo, mira, no te conozco, pero tu mamá viene los sábados por su fruta y su verdura. Yo, en lo que puedo ayudarles, llévense lo que necesiten. Y yo dije, no,
No, porque no se trata de eso. Yo no quería tocar los ahorros porque sabía lo que nos esperaba. No era solo arreglar la casa, no era solo volver a hacer guardarropa, sino arreglar la casa que está quemada y mis animales todavía estaban hospitalizados. Claro. Entonces él, al decirnos, no me importa la cantidad que se lleven, por favor quiero que estén bien. Se llama Omar. Omar, infinitamente agradecida con él por lo que hizo con nosotros. Sí, claro, o sea, dio sin voltear a ver cuánto, ni a quién. Y la cantidad de dinero que nos soltó. Sí, claro. O sea, dinero no, pues, en mercancía, corriendo un riesgo muy grande él, sin conocernos. Sin conocer, él lo estaba dando de bondad. Sí. Y aquí me gustaría también que me digas dos cosas. Primero, desde tu resiliencia, ¿qué es lo que consideras que te vuelve esta mujer tan fuerte que puede sortear una y otras situaciones y seguir brillando? La vida misma te enseña que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo he aprendido a aprender de las situaciones que la vida me ha mostrado o me ha dado para que yo entienda que todo es pasajero. Yo entiendo perfectamente que cualquier situación que te suceda tiene un para qué. Y me quedo con eso y obviamente trato siempre de dar lo mejor de mí porque tengo 2 hijas. Y quiero que ellas entiendan que la vida no es fácil, pero que sí es bonita, a pesar de. Me encanta esa frase. Y la segunda es, ¿qué consideras que ha hecho que Juan y tú, como pareja, tengan este lazo tan fuerte? Porque muchas parejas al primer problema se separan, a la falta de dinero se separan, a las complicaciones económicas, a la complicación social se separan. Ustedes han vivido muchos episodios bastante fuertes. ¿Qué los hace mantenerse juntos y cómo trabajan para mantener su relación día a día? Nos amamos y nos respetamos. El hecho de respetar mi individualidad y yo respetar su individualidad, aunque estemos todo el día juntos, sus gustos, y aunque seamos como el agua y el aceite si quieres, pero el respetar cómo es él y el respetar cómo soy yo creo que esa es una de las bases fundamentales para no estar peleando. Yo creo que muchas veces las parejas que no duran es porque idealizan a su pareja y quieren que la persona sea como yo necesito que tú seas, y eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte del mundo. Acéptalo como es, pero para eso te tienes que aceptar tú. Entonces, si hay comunicación desde un principio y si tú hablas y si tú expresas y si entiendes que no te casaste para agredir a tu pareja, sino para estar juntos a pesar de, las cosas son más llevaderas, definitivamente. Excelente, pues Ruth, estamos casi terminando, pero me gustaría que nos digas qué viene para Juan y Ruth. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te sientes en este momento? Y pues algún consejo que le puedas dar a jóvenes que nos estén escuchando, a otras mujeres que nos estén escuchando y estén pasando por una situación complicada. Hace no mucho en Ciudad de México se vivió la explosión de la pipa. Muchas personas perdieron a sus familiares, perdieron la forma en la que se veían a las personas que lograron sobrevivir. Y bueno, también seguidito de esto, también hay una explosión aquí en Guadalajara muy fuerte que sucede exactamente lo mismo. Una fábrica explota y se lleva toda una colonia alrededor. ¿Qué le puedes decir a esas personas que están pasando por un momento tan complicado y que no ven la luz en este momento? ¿Y qué crees? Ese incendio que pasó en la zona industrial aquí en Tlaquepaque, sí. Tuvimos que abandonar nuestra casa porque vivimos muy cerca. Y fue otro horror, sobre todo para mi hija, la pequeña, porque nuestra casa se cimbró. Creímos que tronarían los vidrios. Y fue volverlo a revivir y eso acaba de pasar hace poco. Fue horrible. Y fue de mi mamá y Ruth, sálganse y vámonos todos. Entonces, quieras o no, llevas con el corazón así. ¿Qué les quiero decir? Que respetemos el sentir de las personas. El sentimiento de tu hermano, de tu vecino, de tu amigo, son solo de él o de ella. Y el hecho de que tú desde afuera veas que sufre no quiere decir que las cosas sean como tú quieres. Respetar el sentir y el dolor de las personas a ti te da valor también. Y eso es algo que yo promuevo mucho porque me molesta
que subestimen el dolor de las personas, porque no sabes cómo lo tomen y eso te llega a enfermar. Las cosas siempre pasan para aprender. Así lo veo, así lo estudio y así me conduzco en la vida. Cualquier detalle que me llegue a pasar, sea o no doloroso, trato de tomarlo de la mejor manera, aunque me esté muriendo por dentro, porque voy agarrada de Dios, porque me ha dado muchas oportunidades de salir adelante y que todo en la vida es pasajero. Debemos de enseñarnos a respirar y de esperar a que todo pase. Qué bonito consejo, Ruth. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos, contarnos esta historia de valentía, esta historia detrás del personaje, porque hoy te veo llorar aquí y gracias por la confianza de abrirte ante los micrófonos de Valientes, pero normalmente te veo alegre, sonriendo, eres una mujer dicharachera que va, que se divierte, que se comparte y además una mujer que siempre está viendo cómo apoyar al otro, cómo ayudar, cómo sumar, cómo hacer más entre todas. Entonces, infinitamente agradecida por traer tu historia aquí a este podcast, infinitamente agradecida con tu amistad, con tu cariño, con tu colaboración con Valientes. Gracias. Eres una mujer que va a llegar más lejos de lo que ya ha llegado. Te auguro muchísimo más éxito del que ya has tenido. Como te comento, el éxito no llega solo una vez. Ya ha llegado a ti, ha tocado la puerta varias veces. Ahorita eres una mujer que está en esa cúspide y deseo de todo corazón que esa ola truene tranquila para que puedas tomar la siguiente que viene mucho, mucho más grande. Muchas felicidades por todo, Rus. Muchas Agradecele gracias. a Juan también. Claro que sí, sí. La verdad es que Juan y yo, más que matrimonio, somos amigos y también tenemos una empresa que es Juan y Rus Business, talleres y conferencias. Y si me lo permites, Sí, adelante. el día 29 de noviembre tenemos el estreno de mi libro, Desde la Raíz. Vamos a estar en la FIL de 6 a 7 para que nos puedan acompañar. Excelente, pues ahí vamos a estar toda la comunidad de Valientes acompañándote en ese estreno del libro y por supuesto apoyándote en cada uno de los pasos que dan. Ya sabes que emprender es de valientes y aquí estamos para hacerlo en comunidad. Muchísimas gracias, Rus. Gracias a ti. Y ya nos despedimos, nos vemos en el próximo episodio. Estamos por terminar temporada, así que no te despegues de Valientes. Continúa viendo los episodios. Si te perdiste alguno, regrésate, suscríbete, dale click en la campanita y por supuesto comparte este episodio con quien crees que pueda necesitarlo, a quien pueda motivar y por supuesto hacer sentir más valiente.